Son imágenes del complicado rescate que realizaron efectivos del servicio de búsqueda del Ejército del Aire en alta mar. Tuvieron que descolgarse, como ven, e izar hasta el helicóptero a los 3 supervivientes del cayuco localizado este lunes a casi 500 kilómetros del Hierro. Las 3 personas, estas son imágenes de aquel momento, que fueron rescatadas, estaban en muy mal estado de salud después de 22 días en el mar. Estaban en una situación tan débil que yo me tuve que apoyar en algún compañero para mantenerles erguidos, porque no había forma de ponerles el cincho de arriado. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ellos son los responsables de ese rescate. En esa operación participaron 2 helicópteros porque esperaban de hecho que hubiese más supervivientes en una maniobra muy complicada a contrarreloj. Los rescatadores nos han contado hoy que fue una pura casualidad localizar este cayuco en unas maniobras de entrenamiento en una ruta muy complicada por donde, Isabel, para empezar es que por esa ruta no pasan ni siquiera barcos. Además era un punto, como dices, muy lejano. De hecho, la guardamar que trae los cuerpos sin vida que quedaron en el cayuco lleva 2 días en alta mar, ha tenido que recorrer un trayecto de 600 kilómetros al Bagrillo. ¿A qué hora se espera que llegue a Los Cristianos? Pues se espera que el cayuco remolcado con los cadáveres llegue a este puerto de Los Cristianos sobre las 7:30 de esta tarde. Hay que recordar que en esta travesía tan solo han sobrevivido 3 personas. Estas 3 personas continúan ingresadas en diferentes centros hospitalarios de la isla de Tenerife. Nuevo incidente en el campamento de las Raíces, en la isla de Tenerife. En las últimas horas han detenido a 4 usuarios del centro por un incidente en las instalaciones. En el suceso tuvo que intervenir la policía y la seguridad que hay en el centro. Varios de los vigilantes han recibido asistencia médica. Y la búsqueda de alguna pista sobre Juana Ramos sigue hoy en una finca de Gran Canaria. Esta finca relacionada con un amigo del que es el principal sospechoso, del que nada se sabe desde hace años. La finca está entre Hoya Olivares, entre el Barranco del Pino y el Barranco Lescano, en el municipio de Arucas. Adai Domínguez, ¿en qué han consistido los trabajos de hoy? Buenas tardes, Paco Luis. Pues los trabajos ya han concluido lo que es el turno de mañana. Se espera que esta tarde entren en acción los perros de la unidad canina de la Policía Nacional. Esta mañana hemos visto abusos de la Guardia Civil, cómo se sumergían en un estanque perteneciente a esa finca que estuvo arrendada en 2016 por el amigo de Miguel Ramos, hasta ahora expareja y único sospechoso por la desaparición de Juana Ramos. Más adelante les hablaremos acerca de este enigmático amigo de Miguel, del que aún la policía no sabe de su paradero. Canarias va a recibir menos vacunas de las previstas por un fallo logístico, esta vez en Janssen. Esta semana llegarán 5.800 viales de esa vacuna monodosis, 1.000 menos que la semana pasada. Sanidad promete que la próxima semana compensará con más entregas de AstraZeneca. Los expertos avisan de que así no llegamos al 70% de la vacunación en verano. Jonathan Dennis, algo que niega rotundamente el presidente Pedro Sánchez. Sí, Sánchez dice que ese objetivo sigue siendo totalmente viable y de hecho se muestra muy esperanzador con el ritmo de vacunación en nuestro país. Así lo ha expresado en una visita que ha hecho esta mañana al centro de investigación que Janssen tiene en España, en donde sin embargo no ha hecho referencia a esos retrasos de la compañía. Lo cierto es que de las 125.000 dosis que estaba previsto que llegaran mañana, van a llegar la mitad. Hoy es el Día Nacional de la Fibrosis Quística, una enfermedad que padecen en Canarias 200 personas. Está considerada una enfermedad rara y afecta a los pulmones y al sistema digestivo. Los pacientes piden una unidad integral de atención a esta dolencia. Así quedó esta guagua municipal en Las Palmas de Gran Canaria tras lanzarle una piedra a un usuario al que el chofer le pidió que no subiese a la guagua sin mascarilla. El impacto alcanzó al conductor, que necesitó 3 puntos de sutura. Precisamente hoy eran presentadas estas nuevas 10 guaguas de la flota. Imagen llamativa la de este barco que hemos encontrado hoy en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Es el más ancho del mundo, 70 metros de manga. De lado a lado es más ancho que el estadio de Gran Canaria. Está especializado en investigación sísmica. Luego lo vemos. Vuelve el Festivalito de La Palma, que este año cumple 16ª edición ya, cargado de novedades. Se va a celebrar entre el 14 y el 22 de mayo en El Paso y en los Llanos de Aridane.
Y en cuanto al tiempo, este jueves mejor tener a mano el paraguas. Shaila Falcón. Sí, cabe la posibilidad de que mañana por la tarde-noche tengamos unos chubascos algo más destacables que los de los últimos días. Incluso algunos podrían ser moderados. No se descarta alguna precipitación localmente fuerte durante la segunda mitad del día en vertientes este de las islas de mayor relieve, principalmente en Tenerife. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios, agradables cerca de la costa, y también mañana el mar estará prácticamente en calma. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Empezamos hoy con este anuncio. Residentes en Gran Canaria y Tenerife, nacidos antes o en 1948, pueden llamar ya para vacunarse a estos teléfonos que ven en pantalla. Hablamos de las personas de esa edad que no hayan recibido citación hasta ahora. Y este que ven es el número donde pedir cita si ustedes residen en La Gomera y si han nacido en o antes de 1961. El teléfono de la cita telefónica se encuentra operativo de lunes a viernes. Bueno, vamos a comenzar hoy con esa noticia que hemos conocido de un retraso en los envíos de Janssen a España y que va a afectarnos también aquí en Canarias. De hecho, Canarias va a recibir 5.800 viales de Janssen, la vacuna de monodosis, esta semana, y eso son 1.000 dosis menos que la semana pasada. El Ministerio de Sanidad promete que va a compensar. ¿Cómo? Con más entregas la próxima semana de AstraZeneca. Nosotros además hemos preguntado a los expertos y nos advierten, con este ritmo de suministro de vacunas no cumpliríamos con el objetivo del 70% marcado por el Gobierno hasta finales de año. Ya ocurrió con Pfizer y AstraZeneca, ahora es Janssen quien no va a cumplir con el contrato de suministro de vacunas. En abril, España iba a recibir 300.000 dosis de este suero y finalmente serán solo la mitad. A Canarias, en lugar de las 11.500 previstas de esta semana, le tocarán 5.800, menos incluso que en la primera remesa, es decir, en total un 31% menos de las prometidas para el mes de abril. Este viernes pues vamos a tener más de 72.400 vacunas de AstraZeneca, por lo tanto pues digamos compensamos. Este nuevo retraso supone un paso atrás en el objetivo de inmunización de cara al verano. Para ello, aseguran los expertos, es necesario duplicar las dosis que llegan a la semana. Tenemos un ritmo de unas 80.000 vacunas que nos estaban llegando y para llegar a finales del verano con esta población objetiva vacunada necesitaríamos en torno a 150.000 vacunas. Seguramente a finales de este año es cuando alcanzaremos ese objetivo de un 70-80% de la población vacunada. Lo primero será adaptar una vez más el plan de vacunación. Los más afectados, las personas entre 70 y 79 años. Pues Jonathan Dennis Madrid, a pesar de lo que dicen los expertos, ya ven, el presidente Pedro Sánchez mantiene que el objetivo de vacunaciones, dice, es el que es. Sí, lo ha dicho precisamente en una visita que ha hecho esta mañana junto a la ministra de Sanidad al centro de investigación que Janssen tiene en España, y ninguno de los dos ha hecho referencia a esos retrasos en la entrega de vacunas por parte de la compañía. Únicamente Sánchez, de forma genérica, ha dicho que está satisfecho con el ritmo de vacunación en nuestro país. Dice que es esperanzador y también mantiene ese objetivo de tener al 70% de la población vacunada antes del 31 de agosto, donde sí probablemente va a tener que hablar más Darias sobre este asunto esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebra con las comunidades autónomas. Allí las comunidades van a tratar de aclarar dudas para reorganizar sus estrategias, y en esa reunión va a estar también muy presente qué hacer después de que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, es decir, en poco más de una semana. Varias comunidades van a plantear modificaciones legales para así poder seguir decretando toques de queda o cierres perimetrales, aunque ya sabemos que el Gobierno no está por la labor. También estaremos muy pendientes de si se decide qué hacer con los menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca. En cualquier caso, como decíamos, el Gobierno se sigue mostrando muy satisfecho con cómo avanza la vacunación en nuestro país y dice que todo esto va a mejorar en las próximas semanas. 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis. Los datos nos indican que, primero, el ritmo de vacunación en España es francamente esperanzador. Somos de los primeros países en Europa en cuanto a su dimensión. Si nos comparamos con Alemania, con Italia, con Francia, somos de los primeros países en el ritmo de vacunación. Vamos a cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población española vacunada antes de que termine el verano.
Bueno, para llegar a ese objetivo poco ayudan los comportamientos irresponsables que se siguen repitiendo. Un dato, Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento ya ha impuesto sanciones por valor de 33.000 euros a un local por una fiesta ilegal el pasado 17 de abril. En ese encuentro la policía multó a 16 personas por no respetar aforo ni toque de queda. La corporación asegura que va a ser inflexible con estas conductas. Los propietarios alegan que no era una fiesta ilegal y han anunciado que van a recurrir las multas. La realización de una actividad, en este caso sin autorización, sin licencia, consumo de drogas y estupefacientes y otra serie de cuestiones generando ruidos y molestias que son las que han llevado a esta sanción. No vamos a permitir este tipo de situaciones de ilegalidad y que además en una época como la que vivimos con el COVID pues son altamente perjudicantes. Es verdad que habían personas dentro fuera del toque de queda, pero era porque era una reunión de unidad familiar prácticamente, compañeros de trabajo que estaban acomodando, limpiando el local y en ningún momento era una fiesta ilegal. Eso está ya en manos de abogados, con los asesores y demás, y lo vamos a recurrir a ver lo que queda porque nos están poniendo una falta grave que no ha sido real. Bueno, al margen de esas fiestas, la restauración es sin duda uno de los sectores más afectados por la pandemia. Ya saben que en islas en nivel 3 no se puede consumir en interior y que en el resto se puede estar dentro con aforos limitados. Para limitar los riesgos y para garantizar los rastreos, Sanidad exige un control de los clientes. La medida ha generado dudas en el sector. Consumir en el interior de un restaurante es posible en las islas en nivel 1 y 2, pero para hacerlo con garantías, Sanidad exige un control de clientes que faciliten un rastreo efectivo si se dan positivos de COVID. Requiere a veces medidas excepcionales que contribuyan a que los sanitarios podamos hacer un seguimiento claro de los contactos de cada posible caso. Algunos expertos consideran que el registro de los datos debe estar tipificado. Este registro normalizado, que hoy en día debe ser digitalizado y con un modelo normalizado que tiene actualmente el Ministerio del Interior, debe ser el que exija toda persona que vaya a un restaurante. Hay una mesa de trabajo con Sanidad en la cual no se nos ha dicho absolutamente nada. Esto a alguien se le ha ocurrido, lo han puesto, y vuelvo a insistir, sin decir cómo había que hacerlo. Hay quien lo está haciendo pues apuntando los nombres en un papel y hay quien ha creado una ficha de motu propio y está haciendo una ficha para cada uno de los clientes. Sanidad indica que la decisión viene amparada por la Ley de Medidas Urgentes para hacer frente a la crisis sanitaria. Concretamente, en su artículo 26 señala la necesidad de realizar trazabilidad de contactos. Los establecimientos tendrán la obligación de facilitar los datos, sin perjuicio del derecho legal a la protección de los mismos. La fotografía que están viendo es el momento más esperanzador de un agónico rescate que el lunes nos conmocionaba a todos. Los únicos 3 supervivientes de ese cayuco lo pueden contar. La casualidad quiso que durante unas maniobras un avión avistase un pequeño puntito en el océano. Era una patera con 3 supervivientes y un número indeterminado de cuerpos sin vida a bordo. Estas son las imágenes reales de ese rescate. A lo penoso de esta historia hay que sumarle la logística muy complicada. Por lo lejos, 600 kilómetros de la costa, 600 de ida, de vuelta. Es una distancia que explica Alba Grillo lo que se ha tardado en recuperar los cuerpos que quedaron sin vida en esa embarcación. Alba. Sí, de hecho aún quedan un par de horas para que llegue ese cayuco remolcado con los fallecidos hasta este puerto. Se prevé que será a las 7:30 de la tarde cuando llegue a este puerto de Los Cristianos. Una vez lleguen los cuerpos sin vida serán trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se les hará la autopsia para conocer las causas del fallecimiento y se comenzará una investigación judicial. Hay que recordar, como bien has dicho, que este cayuco fue localizado a unos 500 kilómetros del suroeste del Hierro y que tan solo ha habido 3 supervivientes que continúan ingresados en diferentes centros hospitalarios de Tenerife. Hoy estas personas fueron rescatadas por el Ejército del Aire. Hoy hemos podido hablar con uno de sus responsables que nos ha contado cómo de dificultoso puede llegar a ser un rescate de este tipo. Lunes 10:30 de la mañana, un avión del SAR sobrevuela una zona del Atlántico. El capitán Alex Gómez localiza una barquilla. Fue una suerte para las personas que se encontraban en la embarcación
que estuviéramos en la zona. Estaba en medio de la nada. Nosotros nos quedamos muy sorprendidos de cómo habían podido llegar hasta allí, ¿no? A 270 millas del Hierro y alejados de cualquier ruta marítima, en el interior del Cayuco, 17 cadáveres, 3 supervivientes. Estaban en una situación tan débil que yo me tuve que apoyar en algún compañero para mantenerles erguidos, porque no había forma de ponerles el cincho de arriado. Estaban en muy mal estado, estaban deshidratados, por lo que pude entender llevaban 22 días en la mar y necesitaban atención médica urgente. Apenas había hueco para proceder al rescate y el tiempo corría en su contra. Era una peonza, se movía para todos los lados y era realmente complicado. Una zona bastante pequeña y sucia, ¿vale? Hay muchas cosas por ahí sueltas. Era muy desagradable, como he comentado, pero tienes que hacer un paréntesis y tienes que ponerte a trabajar y saber que lo que tú vas a hacer es para que otros vivan. Esta vez 3 de las 20 personas que llevaban a la deriva más de 20 días. Ya lo ven, y cerca de 4.000 personas han llegado a nuestras costas durante el primer trimestre del año. El personal de salvamento marítimo es el que se encarga de rescatarlos y de trasladarlos a tierra firme. Su sindicato advierte que ha aumentado el gasto en tecnología, pero se ha reducido la tripulación a bordo. Elevan a pulso cada uno de los cuerpos que rescatan en el mar. Salvar vidas es el oficio de la tripulación de a bordo de estas embarcaciones. Un personal que aseguran está bajo mínimos. La única persona que está en cubierta o que hace las labores de cubierta es el marinero. Esto no es que estés dándole la mano a 50 amigos. Estás tirando físicamente de esas personas para sacarlas de un espacio que es una embarcación precaria a un distinto nivel. Si en vez de haber un marinero en cubierta estuviésemos dos, el rescate se reduciría a la mitad. Una situación, dicen, agudizada por el repunte de pateras a Canarias. La Confederación General del Trabajo estima que solo en el último mes se han llevado a cabo más de una treintena de rescates. Un drama humanitario que ha multiplicado su labor. El sistema se ha olvidado que hay personas detrás de todo esto. Como no seamos conscientes, solo veamos números y estadísticas, estamos perdidos. El gobierno intenta buscar soluciones. En 2023 incorporará tecnología de última generación para mejorar el sistema de respuesta. El primer eje serían sensores inteligentes. El segundo eje del proyecto ISAR es empezar a meter la aviación no tripulada en las operaciones de salvamento marítimo. El sindicato critica el incremento en el gasto de tecnología mientras se reduce el personal fijo en las embarcaciones. Y en el Hierro, Cruz Roja ha hecho balance de sus actuaciones, donde muchos de los recursos han destinado a atender la crisis migratoria. Desde el pasado mes de octubre atendieron a más de 1.000 personas, 1.000 migrantes, con la colaboración de casi 300 voluntarios y más de 500 socios anónimos. Por otro lado, las peticiones de ayuda han crecido en 2020 en el Hierro y se ha asistido a casi 500 familias. La demanda en cuanto a las ayudas sociales y a todo este tipo de cosas se ha triplicado. Por eso ha habido que hacer un esfuerzo considerable para poder atenderla. El tema del COVID ha hecho que la economía de muchas familias, de muchas personas, pues se haya visto mermada. En el campamento de las Raíces en Tenerife se ha registrado más reyertas. 4 usuarios han sido detenidos y podrían ser expulsados de este centro. Y todo por las duchas, son 30 contra 1. Afirma este migrante del campamento de las Raíces, mientras el personal de seguridad emplea la técnica del calabozo para controlar a este marroquí y donde también se escucha. Fuentes de ACSEM confirman que se produjo un incidente en las duchas, donde 4 personas han sido detenidas y se está valorando si procede la expulsión del recurso. Además, según fuentes consultadas, 4 vigilantes de seguridad habrían precisado también de asistencia sanitaria. Este miércoles regresaba la tranquilidad y los propios migrantes afirmaban que si hablaban con la prensa, la ONG que gestiona el recurso los sancionaría. Su versión a estas imágenes la daban desde la plataforma. Su versión, presuntamente, había un chico de origen marroquí hablando cordialmente en las duchas con una trabajadora de ACSEM. Él le tocó el brazo. Un chico de seguridad lo vio, intervino y entonces fue ahí donde se armó el caos. Una nueva reyerta durante el Ramadán que ya está siendo investigada.
Y esta mañana los más de 50 migrantes residentes en los pisos de primera acogida en Santa Cruz de Tenerife, coordinados por SEAR, han realizado una protesta para visibilizar su situación tras 15 días acogidos. Denuncian que se encuentran desatendidos y son visitados con muy poca frecuencia por parte del personal de la organización, que hoy se reunía con ellos además durante algunos minutos para escuchar sus reivindicaciones. Aseguran que no se les ayuda en los trámites para sus demandas de asilo, que no tienen supervisión médica o quien les lleve al hospital, a donde no pueden acudir solos al carecer de documentación. Durante semanas, más de 200 personas convivieron hacinadas en la antigua nave del queso en Fuerteventura. Ahora se ha buscado una alternativa para albergar a estas personas que llegan en patera y dan positivo y que puedan hacer una cuarentena digna. Es el caso de un complejo hotelero de Caleta de Fuste. Fuerteventura cuenta ya con un nuevo centro de gestión compartida para facilitar el aislamiento preventivo a las personas migrantes que llegan a la isla. Un complejo hotelero de Caleta de Fuste se ha ofrecido para acoger a los migrantes durante el periodo de cuarentena. Un centro cerrado, donde no van a salir nadie a la calle, y tan pronto se han dado de alta las personas que están aisladas, cumplan su cuarentena en condiciones de dignidad, se les deriva a otro lugar. Si hay alternativas, esas se producirán. Si ese no es el sitio adecuado y hay una alternativa, se utilizará la alternativa. Una solución por la que Cabildo y empresarios de la zona han mostrado su preocupación por si pudiera afectar al turismo. Voluntad total de cooperación, porque esto es un problema de Fuerteventura, es un problema humanitario. Lo que sí le decimos es que no vemos como solución a este problema, que es necesario resolver de inmediato, es su alojamiento en zonas turísticas. Desde la delegación insular recuerdan que migración y COVID no están relacionados, ya que los positivos llegados en patera no computan en la incidencia acumulada en la isla. Y con esta crisis migratoria que vivimos, muchas de las pateras y los cayucos que llegan se quedan en zonas cercanas a nuestras costas. En Arguineguín, en Gran Canaria, los vecinos y pescadores denuncian que algunas de estas embarcaciones se están hundiendo con los enseres que venían en su interior. Nada tiene que ver la imagen actual del puerto de Arguineguín con aquella otra donde miles de personas migrantes estaban hacinadas. Sin embargo, al final del muelle quedan pateras y cayucos, algunas de ellas hundidas. En el fondo hay por lo menos 10 o 12. Se van hundiendo a medida, ¿sabes? Si no se las lleva, nos dejan ahí todas esas porquerías con agua dentro más. Si estuviste allí verás que tiene dentro agua, que los olores no son buenos. En el interior de las barquillas, chalecos salvavidas, bidones de combustible, ropa o comida. Denuncian los pescadores y vecinos que esos enseres al hundirse se van al mar con los perjuicios que eso supone. Había muchos chalecos, lo que es flotando, garrafas de gasolina. Eso, cosas que para dentro del muelle, cosas que van a las playas. Cuando tuvimos aquí el boom de la mucha inmigración, pues bueno, el salvamento marítimo con uno de los remolcadores, pues se la llevaban a Puerto Arinaga, pero eso ya hace yo diría que más de un mes y medio que no se hace, ¿no? Según el protocolo, es delegación del gobierno quien tiene que asumir el tratamiento y destrucción de estas embarcaciones. Sin embargo, algunas todavía están en el mismo lugar al que llegaron. Sostiene esta institución que las pateras y cayucos son retirados de estos lugares tras los trámites administrativos necesarios y según la disponibilidad de la salvamar. Bueno, vamos con más asuntos porque por unanimidad el Parlamento ha aprobado exigir al Gobierno que en el plazo de 10 años eleve la inversión en ciencia hasta el 2% del PIB, del Producto Interior Bruto. Donde no ha habido consenso ha sido en la propuesta del Grupo Popular sobre el denominado bono turístico. Los populares planteaban una deducción fiscal hasta 500 euros para los canarios que hiciesen turismo en el archipiélago. La iniciativa, que no se ha aprobado, fue rechazada en bloque por los grupos que apoyan al Gobierno. Estos partidos han criticado que la medida se plantease por igual para rentas altas o bajas y han defendido que hay otras prioridades para ayudar a las familias que peor lo están pasando. Que se cree un bono turístico, una deducción fiscal en el tramo autonómico de la renta para fomentar y ayudar al turismo interno, al turismo dentro de Canarias. Un bono turístico que fomente que este verano, este invierno, los días festivos, los puentes, las familias canarias se queden en Canarias. Bienvenido al Flow Working,
una nueva forma de entender el teletrabajo. Tener alternativas al resentido turismo de sol y playa es lo que plantea el municipio majorero de La Oliva. Ha lanzado esta campaña de captación de nómadas digitales a quienes invitan a teletrabajar en el municipio. Bajo el lema Práctica Flow Working se pretende atraer a los jóvenes trabajadores de la península y de Europa, ofreciendo una buena conexión de fibra óptica, buen clima, playas y numerosas actividades deportivas. Tenemos la obligación de diversificar nuestra economía y por eso hemos diseñado una campaña para la atracción de teletrabajadores, que son los que realmente nos han salvado la campaña de invierno. Se llama Practica Flow Working porque lo que queremos es que la gente teletrabaje, pero que teletrabaje verdaderamente con flow. Tener presencia en diferentes soportes. Por un lado va a tener una parte digital y después va a tener una parte también offline. Y una buena noticia para los propietarios de vehículos eléctricos en la isla de La Gomera. Se encuentra habilitado y ya en funcionamiento el punto de recarga que se encuentra en Hermigua. Mónica Darias está en el mirador de la punta. Así se restablece su funcionamiento después de más de 6 años. Construido en 2013, este punto de recarga de vehículos es 100% sostenible gracias a la energía solar, alimentándose de la planta fotovoltaica. Una energía eléctrica la que genera, que no solamente sirve para la recarga de vehículos, sino cuyo excedente va a la red municipal, suponiendo un ahorro en la factura de consumo eléctrico. Una de las medidas que se suman a las ya tomadas por el consistorio para la lucha contra el cambio climático, puesto que el ayuntamiento cuenta con una flota de vehículos que se alimentan de esta energía eléctrica y son 0 emisiones. Supone ser un referente en la isla de La Gomera, supone tener una planta fotovoltaica totalmente sostenible, supone tener que la energía excedente pasa al alumbrado público, con lo que conlleva una reducción de facturación. Bueno, cada día surgen más medidas biosostenibles. La última busca reducir la factura energética de instituciones como Infecar, el recinto ferial en Las Palmas de Gran Canaria, que paga cada año una factura aproximada de 50.000 euros en electricidad. Para disminuir ese coste, el Cabildo de Gran Canaria incrementa todavía más el parque fotovoltaico del recinto. Lo ha hecho con esta última instalación de placas solares en las cubiertas de 4 edificios que va a abastecer al complejo de energía 100% limpia las horas centrales del día y evitará la emisión de hasta 82 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a lo que absorberían 8.000 árboles. Con esta planta fotovoltaica, que va a generar 122 kilovatios hora al año, el Cabildo ahorra 22.000 euros en esa factura anual de la luz. Es necesario que avancemos también hacia la democratización de la energía, que podamos desde nuestros hogares, desde nuestras industrias, de la pequeña y mediana empresa, desde las instituciones, aprovechar todos aquellos espacios que hagan posible la instalación de autoconsumo. Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde y Sanidad. María Mendoza, muy buenas tardes. Acaba de actualizar los datos de la pandemia. Cuéntanos la última actualización. Son 132 nuevos positivos los que acaba de notificar Sanidad. Hoy bajan ligeramente en Tenerife, que ha registrado 59 nuevos casos, Gran Canaria 51, Lanzarote 15, La Palma 5 y Fuerteventura 2. La Gomera y El Hierro no suman ningún nuevo caso en las últimas 24 horas. Lo que hay que lamentar hoy también es un nuevo fallecido, aunque continúan disminuyendo los casos activos en el archipiélago y también las personas que ingresan en los hospitales por COVID-19. En la última semana ya son 15 personas menos en las unidades de cuidados intensivos. 132 nuevos positivos en las últimas 24 horas, aunque ha habido una ligera reducción, hay que seguir manteniendo la guardia alta. Y miremos hacia la península, la campaña electoral en Madrid, porque nuevas cartas con amenazas de muerte y balas en su interior han sido dirigidas al expresidente Zapatero y a Isabel Díaz Ayuso, entre otros. Amenazas que caldean unos comicios de los que hoy conocemos los últimos sondeos. El Partido Popular ganaría las elecciones, pero para poder gobernar necesitaría el apoyo de Vox y Ciudadanos no lograría, por su parte, entrar en la Asamblea. Por el lado de la izquierda, el descenso del Partido Socialista a favor de Más Madrid consolida esta última fuerza como la tercera fuerza política. Mientras tanto, Unidas Podemos logra entrar en el hemiciclo. De todas formas, la encuesta asegura que el bloque de la izquierda no alcanzaría la mayoría absoluta.
Un grupo de Al-Qaeda ligado a esta organización criminal ha reivindicado la autoría del ataque que ha costado la vida a 2 periodistas españoles asesinados, como saben, en Burkina Faso. El gobierno español ya tiene preparado un avión para la repatriación de los cuerpos en cuanto terminen las autopsias. Hoy se han repetido las muestras de solidaridad con los compañeros y con sus familias en concentraciones como estas a las puertas de Forta, centros de estudio, medios de comunicación como Radio Televisión Canaria, donde nos sumamos a la condena de este crimen contra profesionales de la información. A las 12 del mediodía, los medios de comunicación guardaban ese minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida contando la verdad. David Beriain, uno de los compañeros asesinados, recordaba por qué es tan importante esta profesión. Lo hacía en un documental de la plataforma Netflix y vamos a escucharle. Para mí sí merece la pena. Mucho. Y merece la pena por las conversaciones. Cuando te conceden ese privilegio, para mí es algo casi místico. Que está lleno de verdad y de sinceridad. Vamos a ocuparnos ahora de esta búsqueda que continúa de Juana Ramos por segundo día consecutivo, la mujer desaparecida en Gran Canaria. Hoy en una finca de Hoya Olivares, entre el Barranco del Pino y el Barranco Lescano, en el municipio de Arucas. La finca está muy relacionada con un amigo de Miguel Ramos, que es el principal sospechoso del caso, expareja de Juana. Aday Domínguez, buenas tardes de nuevo. Tenemos muy pocos datos, Aday, de esta persona que tampoco ha podido ser localizado por la policía. Buenas tardes, una enigma, esta persona de la que todos solamente podemos contar, solo conocíamos, por así decirlo, su nombre de pila, que sería Alexis, que ha trascendido a través de fuentes extraoficiales. Hay que recordar que todo se encuentra bajo secreto de sumario. También sabemos por esas fuentes que en agosto de 2016, época en la que desapareció Juana Ramos, tendría arrendada la finca sobre la que los investigadores tienen ahora todas sus sospechas. También que es amigo de Miguel Ramos, actual único sospechoso por la desaparición de su expareja Juana Ramos, y que despiezaba animales para procesar su carne y venderla como comida para perros. Pagó 5 años de alquiler por una finca en la que tan solo estuvo 1 año y medio, ya que la habría abandonado en octubre de 2016 sin pedir además reembolso económico alguno, justo 2 meses después de que desapareciera Juana Ramos, natural de La Paterna, Gran Canaria. Gracias a Daye, en Las Palmas de Gran Canaria se han reducido en 2021 casi un 40% los actos vandálicos contra guaguas municipales, según la empresa, un dato hecho público justamente un día después de uno de los ataques más graves producidos en los últimos años. Un pasajero golpeó con una piedra al chofer de una guagua que le solicitó que se colocara bien su mascarilla. El agresor ya ha sido detenido, un ataque que preocupa mucho a los conductores. Lourdes se sube a una de las nuevas guaguas híbridas que presentó su empresa, pero entre los conductores, más allá de la tecnología, significa que tienen carga. Preocupa su propia seguridad. Que te hagan un tipo de agresión de esas, pues la verdad es que es muy peligroso. Preocupados, la verdad, porque ya esto no es la primera vez que sucede. Ya han habido muchos casos. Y el último de esos casos dejó esta piedra como arma de agresión y en este estado al vehículo atacado este martes por este hombre que, tras ser recriminado por bajarse la mascarilla y abandonar la guagua, persiguió el vehículo hasta agredir a su conductor. Esto no sale gratis, esto no es una broma, esto no es una gamberrada, esto es un acto muy grave que podría haber causado una situación muchísimo más complicada de lo que fue. Esto no se puede permitir más y se acabó la historia. Ya esto no son las clásicas pedraditas que tiran ahí, que hemos dicho que en un momento determinado iban a casar por un conductor, y ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido son esos 3 puntos de sutura y 1 semana de baja por ahora para el conductor agredido. Sin embargo, la empresa señala que tras el plan de seguridad y concienciación puesto en marcha este año, solo ha habido 8 actos vandálicos en estos primeros 4 meses, casi la mitad que en el pasado año.
Y esta mañana un coche ha ardido en vecindario, en la calle Doctor Negrín, en las inmediaciones de la Policía Nacional de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. El vehículo, que estaba estacionado en la calle, quedó completamente calcinado. Al lugar acudieron los bomberos del consorcio, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local del municipio. Bueno, y han detenido también, nos quedamos ahí en Gran Canaria, al propietario de un bar sin licencia donde se vendía alcohol y drogas. Son los delitos que llevaron a la Policía Nacional a detener a esta persona. Es un hombre de 57 años. El local está situado en el barrio de Lomo Blanco, en la capital Gran Canaria, y el registro se incautaron más de 750 gramos de hachís, 3 envoltorios con cocaína y 1.400 euros de dinero en efectivo. El detenido declaró a los agentes de la policía que no tenía licencia y que llevaba 2 años regentando este bar. Y como cada miércoles, hoy tenemos nuestra cita habitual con el programa Noche de Reporteros. Esta semana vamos a analizar la ley de regulación de la eutanasia aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. La despedida serena es un reportaje de nuestra compañera Raquel Pérez. Noche de Reporteros aborda este miércoles la ley de eutanasia aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. Conoceremos las historias personales de pacientes y familiares que conviven con una enfermedad incurable. El conductor se despistó un poco y se salió de la carretera. Yo iba de copiloto y mi novia Cristel iba detrás. Ella falleció en el accidente, yo quedé tetrapléjico. La esclerosis múltiple que tengo es la primera progresiva, dentro de lo que cabe es la más fea, por llamarlo de alguna manera, y a mí me afecta lo que es el lado izquierdo. A mí me hizo prometerle que el día que ella dejara de ser autónoma, el día que confundiera uno de nuestros nombres, el día que no se acordase de uno de nosotros, ese día ya ella no quería seguir viviendo. Y analizaremos de la mano de destacados expertos el contenido de la ley. La ley en España es una de las más avanzadas de Europa, no solo por todo el procedimiento que se ha establecido, sino también se ha aprovechado de la experiencia de otros estados que llevan aplicando la eutanasia antes que España. Llamarla ley de regulación de la eutanasia es de por sí un error, puesto que la ley no habla solo de eutanasia, puesto que también se incorpora el suicidio asistido. La despedida serena, un reportaje sobre la eutanasia que podrán ver a partir de las 10:15 en Noche de Reporteros. Y hoy es el Día Nacional de la Fibrosis Quística, una enfermedad rara que sufren aquí en Canarias casi 200 personas y que afecta principalmente a los pulmones. Y piden muchas cosas, pero entre estas reivindicaciones, ser incluidos como un grupo prioritario para vacunarse contra el COVID-19 o la puesta en marcha aquí en Canarias de unidades integrales que mejoren su calidad de vida. La fibrosis quística es una enfermedad degenerativa grave y también es considerada una enfermedad rara que afecta principalmente a los pulmones y al aparato digestivo. Adriana fue diagnosticada de fibrosis quística con tan solo 1 mes y medio de vida. A eso se le suma asma y diabetes. Una de sus demandas más inmediatas es que estos enfermos se vacunen contra la COVID-19 por su vulnerabilidad. Nos haría estar más tranquilos en nuestra vida diaria, porque hay personas de fibrosis quística que se autoconfinan para evitar el contagio. Una de las reivindicaciones históricas del colectivo es la creación de una unidad integral en Canarias. El proyecto, afirman, lleva varios meses sobre la mesa. Cuando uno va a una unidad de fibrosis quística, hay un médico coordinador que hace un estudio exhaustivo del expediente del paciente y mantiene una relación directa con las otras disciplinas de esta enfermedad que es multisistémica. Físicamente son pacientes que no se observa ninguna sintomatología, pero bueno, tienen una función pulmonar mermada, tienen una toma de medicación entre 20 y 30 pastillas diarias. Y muchos entre los 20 y 30 años tienen que ser trasplantados de pulmón. Desde 2009 se incluye en la prueba del talón de los neonatos, algo que ayuda a mejorar su calidad y esperanza de vida. Intensa actividad hoy en Tejeda, en Gran Canaria, especialmente para los alumnos del Centro de Enseñanza Obligatoria y para sus familias. El municipio celebraba esta mañana una carrera solidaria para recaudar fondos destinados al Banco de Alimentos de Las Palmas. Día de Deporte y Solidaridad en Tejeda. Alumnos del Centro de Enseñanza Obligatoria de entre 4 y 16 años han dedicado la jornada a correr dando vueltas a un circuito, en algunos casos muchas vueltas. 15. Correr acompañados de sus padres. Que sobre todo es por una buena causa. Genial, además fue donde me crié yo, corriendo en estas calles, y ella vive lo mismo que yo viví.
Y estamos los dos súper ilusionados, que llevamos ya 2 semanas saliendo a caminar por el pueblo para prepararnos para hoy. Una jornada que coincide con el Día de la Actividad Física en la Calle, un evento que ha conseguido movilizar en toda España con actividades como esta a unos 80.000 jóvenes. Hemos estado con parte de esos jóvenes y hemos visto cómo trabajan. Los organizadores somos tercero y cuarto de la ESO y nosotras somos las de dinamización. Hay otro grupo que se encarga de que se guarden las medidas del COVID. Otro grupo se encarga de contabilizar las cuentas. Un evento destinado a promover la actividad física y los buenos hábitos de vida. Una carrera en la que cada alumno ha buscado un patrocinador que premia con dinero las vueltas conseguidas. Esa cantidad se donará al Banco de Alimentos de Las Palmas. Están viendo el barco más ancho del mundo junto a otras 3 embarcaciones gemelas de la misma clase. Esta mañana llegaba al puerto de la Luz y de Las Palmas. Mide 70 metros de manga. Para que se hagan una idea, es más ancho que el terreno de juego del Estadio de Gran Canaria o incluso que el crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas. Unas dimensiones que han despertado la curiosidad de quienes lo han visto hoy. El Radform Titan es uno de los barcos de investigación sísmica más eficientes y potentes que hay. Su cometido es la búsqueda de las mejores zonas en alta mar para perforar en busca de petróleo. Bueno, una imagen curiosa que hemos visto hoy, queríamos compartirla. El primer barco, seguimos en el mar, de pesca tradicional que llegó a Lanzarote, fue cedido al Cabildo en su día con fines científicos culturales, en el año 2003. Desde entonces ha permanecido amarrado en Puerto Naos. Sara Duarte, un abandono que, Sara, ha pasado factura. Efectivamente, casi 2 décadas ha permanecido atracado esperando un uso final, teniendo que ser reparado en varias ocasiones, la última en 2017. Ahora tuvo que ser rescatado debido al peligro que corría de hundirse debido a las vías de agua que presenta en su casco. Desde ayer esta embarcación llamada Nuevo Santa Teresa permanece varada aquí en Marina Lanzarote. El Cabildo de la isla se ha comprometido a elaborar un proyecto integral para la restauración de este atunero con el fin de homenajear a los pescadores y para que sirva como memoria viva a las futuras generaciones. Lo que íbamos a hacer era pedir cedido el edificio de Frigorsa, el antiguo edificio de Frigorsa, para establecer museo, y era un poco la idea era que el barco, sacarlo, seccionarlo y meterlo para hacer una explicación de cómo era un barco atunero por dentro, ¿no? Al final, bueno, eso lógicamente no se va a poder hacer ahora, pero sí hay que rehabilitarlo, por lo menos, aunque llegamos a hacerlo así, llegar a rehabilitarlo para por lo menos darle un uso y que no se deteriore más de lo que está. El Festivalito, el Festival de las Estrellas de La Palma, cumple su 16ª edición y lo hace además compartiendo sede entre El Paso y los Llanos de Aridane. Hoy se ha llevado a cabo su presentación, se llevará a cabo entre los días 14 y 22 de mayo, eso sí cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias con diferentes actividades como proyecciones, talleres y conciertos. Como cada año, lo más esperado es el apartado La Palma Rueda, en los que ya 200 inscritos van a realizar un corto en la isla basándose en la temática que se va a dar a conocer en la ceremonia de inauguración. En esta ocasión el festivalito se complementará con los campos en Santa Cruz de la Palma durante la primera semana de julio. Hemos incluido una zona industrial dentro del festivalito para favorecer los talentos emergentes, tanto de productoras como de jóvenes cineastas, que hay cada vez más en las Islas Canarias, y lo hemos llamado el Festivalito Lab. Lo vamos a celebrar en el Teatro Monterrey y son una serie de charlas, encuentros y presentaciones, pues como decía, tanto de cineastas y de productoras nobles como de ya veteranos. Y hay más porque Animayo Gran Canaria 2021 ya está prácticamente aquí. En una semanita, próximo 5 de mayo, comienza la fase presencial que regresa después de que el año pasado tuviera que celebrarse de manera totalmente virtual por la pandemia. El espacio SICA y el Teatro Guiniguada van a acoger este festival de animación centrado en la formación con varias clases magistrales, talleres, debates y donde también podrán disfrutar de las 4 secciones oficiales a concurso. En esta 16ª edición, además, Animayo va a poner el foco en artistas canarios con destacadas trayectorias profesionales y su creatividad la han llevado incluso hasta la rueda de prensa de presentación, la primera del mundo virtual con avatares personalizados. Y en Las Palmas de Gran Canaria, mientras tanto, el Teatro Cuyás acogió este martes la segunda edición de los Premios Rana que entrega la Biblioteca Insular como reconocimiento a quienes han contribuido al fomento de la lectura en la isla.
En la gala, dirigida por el actor y director Luis Fer Rodríguez, se rindió homenaje a la escritora Pepa Aurora y a título póstumo al también escritor Antonio Lozano y al bibliotecario Juan Alberto Hernández García. Un apunte más. Bárbaros, la obra de teatro de Trois Teatro, se representa este jueves en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos en Tenerife. Un texto de José Luis Alonso de Santos que ha adaptado la compañía tinerfeña, donde desde el humor, desde la sátira, se reflexiona sobre los aspectos que más preocupan a la sociedad. Lo que digo es quién le ha dado permiso para sentarse. ¿Qué pasa? ¿Que no puede uno sentarse en este banco? Un personaje intenta levantar a otro de un banco. Entonces ahí pasan muchas cosas y tenemos que conseguir que la gente se identifique. ¿Llamado a la policía? Ya estaba allí. ¿Quién estaba allí? El que está con mi mujer es Policía Nacional. ¿En serio? La barbarie también se asimila de tal manera que hasta de las maneras más elegantes y más exquisitas podemos estar ejerciendo la barbarie. Me subo al escenario y se para el mundo para contar historias de ese propio mundo, ¿no? La risa siempre es necesaria en cualquier momento. Y sí, tanto para el público que asiste como para nosotros como actores. Pero es como haz reír al mundo y podrás contarle cualquier cosa. Pero no le he dicho que me he separado de mi mujer. ¿Me lo va a repetir otra vez? A ver, tengo yo pinta de psicólogo o de cura. A veces lees algo y eso que lees te sorprende y te ves viéndolo en escena. La obra se va volviendo más dura según se va desarrollando y el público se sigue riendo. Y hay una doble reacción en el público, los que se ríen y los que miran a los de al lado y piensan, ¿por qué te sigues riendo? ¿Qué te hace gracia? Y creo que un poco ese era uno de los objetivos, que la risa fuera un elemento que es necesario. A ver, ¿quiere dar la vuelta a la página ya? Bueno, la oferta cultural que no cese. Vamos ya con ese adelanto que hacemos cada día a los deportes. Hoy hablamos de renovaciones, Paco, y Armando, no solo de entrenadores, ¿no? No, estamos ya en esas fechas de planificación de la temporada que viene para los clubes y el Club Deportivo Tenerife tenía claro que quería contar con Dani Hernández para la temporada que viene. Acababa contrato, el portero blanquiazul, y ya hoy se ha anunciado que sigue una temporada más, uno de los capitanes del conjunto blanquiazul. Y otro capitán en la Unión Deportiva Las Palmas, Aitami Artiles, también finaliza contrato, pero a él todavía no le han sentado a una mesa para esa renovación. Veremos si sigue o no. Él ha dicho que le gustaría retirarse de amarillo, o sea, en la Unión Deportiva, pero por ahora nada. Así que después lo escucharemos a los dos en los deportes. En las 6 jornadas que quedan se va a hablar mucho, ¿no?, de renovaciones. Y tanto de plantilla, de técnicos, de un montón de cosas. Gracias, Armando. Bueno, hasta ahora Armando Vallejo con toda la actualidad deportiva. Nosotros vamos, Isabel, terminando. Así es. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias. Esto sí que pueden seguir informados a través de nuestra web y en las redes sociales. Después la previsión del tiempo con Shaya Falcón, paraguas en mano, a ver si es verdad, y llueve. Después también el concurso con Dani Calero, no se lo pierdan. Volvemos mañana con más noticias. Buenas tardes. Adiós.